tener síntomas y signos. Y los síntomas es el dolor. Acuérdense que la córnea es bastantemente irrigada por nervios. Va a tener fotofobia, va a tener lagrimeo, va a tener blefarospasmo, que es la contracción involuntaria del músculo orbicular, y va a tener disminución de la agudeza visual. Esos serían los síntomas principales que todo paciente que tenga una patología va a tener esto: dolor, fotofobia, lagrimeo, blefarospasmo y disminución de la agudeza visual. Y entre los signos voy a encontrar una inyección ciliar, en otras palabras sería ojo rojo, la lesión corneal y el tipo de secreción, que puede ser purulenta, no purulenta, ¿sí? A eso se refiere. Vamos a hablar ya de las queratitis bacterianas. Estas se definen como una úlcera inflamatoria supurativa causada por gérmenes. Y entre los gérmenes que la producen serían las bacterias. Y ahí tenemos el estreptococo, estafilococo, neumococo, la pseudomonas, todo ese tipo de bacterias. Esta diapositiva ya se las pasé cuando vimos en conjuntiva, que en la conjuntiva existe una flora normal, que ahí vive el estafilococo epidermides, el estafilococo aureus, dipteroides y combinados. Estos viven en la conjuntiva. Ahora también en la conjuntiva viven estos hongos, que es el aspergilio, el penicilio, Clidosporidium, también vive. En Estados Unidos, Florida y México es muy frecuente que encontremos cándida, el fusario y el aspergilio, y que estos viven, y en un porcentaje de los que encontramos a nivel de la conjuntiva es del 3 al 28%. Estos hongos. Ahora, las enfermedades más comunes de la córnea, tenemos una úlcera corneal, a la pérdida de la sustancia que forma el tejido. Un edema corneal, ¿sí?, a una queratitis que puede ser punteada. Entre las enfermedades graves de la córnea voy a encontrar la presencia de neovascularización. Y a mí me dijeron que la córnea no tiene vasos, es avascular. Otra de las patologías graves sería el queratocono y la distrofia de Fuchs, que posteriormente la veremos. Y entonces aquí veo la córnea, mire, y veo aquí en la parte central una opacidad. Y a esa opacidad corresponde a una úlcera corneal. Todo paciente que tenga una úlcera corneal es de pronóstico grave. Ahora, el mecanismo de defensa que tiene la córnea. El mecanismo de defensa que tiene la córnea. Y esta córnea, el parpadeo es una de las causas muy frecuentes, que es como mecanismo de defensa. El lagrimeo es otro mecanismo de defensa. El sistema inmune es otra de las causas. El epitelio corneal y la flora microbiana normal. Estos 5 mecanismos defienden a la córnea, ¿sí? El parpadeo, lagrimeo, el sistema inmune, el epitelio corneal, la integridad del epitelio corneal y la flora que ya acabamos de mencionar. Los factores de riesgo, tenemos aquellos pacientes que sufren deficiencia lagrimal. El uso de lentes de contacto, aquí lo tienen. Todo paciente que tiene y se pone los lentes de contacto diario, y a veces se quedan a dormir con el lente de contacto, es un factor de riesgo para producir una úlcera corneal. La presencia de un cuerpo extraño y un traumatismo son los factores de riesgo. Ahora, cuando hablo de una úlcera no severa y cuando hablo de una úlcera severa. No severa es aquella que mide menor de 6 milímetros de diámetro. Y aquí tenemos una pequeña opacidad, mire. Esta no mide 6 milímetros, menor de 6 milímetros.
menor en el tercio anterior. No hay riesgo eminente de perforación, o sea, no hay que tenga datos de que se pueda perforar. Y se verá aquellos pacientes que tienen mayor de 6 milímetros, como se ve aquí, miren. Una úlcera ovalada, con una secreción blanco-amarillenta o grisácea. Y aquí veo esto que se delimita, miren, esto que se ve así es un absceso. De evolución rápida, y a estos pacientes que tienen una úlcera mayor de 6 milímetros, va a requerir medicamentos tópicos que le ponga yo en forma de gotitas, va a requerir en forma que le inyecte yo inyecciones subconjuntivales o sistémicas. Y estas úlceras tienen riesgo de perforarse. Y entonces si veo el ojo y le hago un corte, veo que esta úlcera tiene mayor de 6 milímetros. De aquí para acá es mayor de 6 milímetros. El epitelio ya se lo llevó. El estroma ya se lo llevó y está llegando a la capa de DSM. Entonces, se habla de una úlcera profunda y grave. Vemos la córnea para que no se les olvide. Ahora, en la úlcera corneal es una lesión que se va a caracterizar porque presenta 3 periodos. Un periodo sería el periodo de inflamación, que sería esto. El periodo de queratitis o supuración o la formación de una úlcera, fíjense, donde ya se llevó el epitelio, la capa de Bowman y estamos en el estroma profundo. Fíjense. Y la tercera capa que se caracteriza generalmente porque aquí ya la úlcera ya se va perdiendo y va creciendo el epitelio. Y aquí se restituye totalmente el epitelio y entonces cuando se rellena por el epitelio corneal con tejido fibroso, va a formar una mancha blanca, que esta mancha blanca no se le va a quitar para toda su vida. Y a eso le llamo leucoma. Leucoma corneal. A eso se caracteriza, ¿no? Y la definición de un leucoma es una opacidad blanquecina sobre la córnea. Y aquí vemos estos pacientes que tienen una úlcera redonda, fíjense, bien redondita, y que hay infiltrados, como estos puntitos que se ven, estos puntitos que tienen cabeza de alfiler, ¿sí? Y está la secreción blanquecina. Pero aparte de eso, tiene hipopión, que es pus en la cámara anterior. Entonces, ya se trata de una úlcera central, y por ser central, es de pronóstico grave. ¿Quién está en riesgo de una úlcera de la córnea? Las personas con riesgo de sufrir una úlcera corneal, aquellas personas que usan lentes de contacto, como lo estamos viendo acá, mire, aquellas personas que sufren y que se ponen lentes de contacto. Personas que tienen o tuvieron una úlcera labial por varicela o por herpes zóster es otro factor. Personas que usan gotas oftálmicas y que tengan esteroides o que tengan antibióticos, todo eso te reseca el epitelio corneal. Personas que cursan con ojo seco. Personas con trastornos oculares que impiden el correcto funcionamiento del párpado. ¿Cuál? Las oftalmopatías de Grace. Aquellos pacientes que no pueden cerrar los ojos adecuadamente. En aquellos pacientes que tienen lagoptalmos que no pueden cerrar el ojo, ¿no? Personas con lesiones de quemaduras en la córnea. Todo eso son factores que te van a predisponer a una úlcera, ¿sí? Y aquí vemos, este es muy aficionado al lente de contacto. Y aquí tenemos una lesión blanquecina, miren, en la periferia de la córnea, secundario a un lente de contacto. Y esto ha usado, porque esto se puede transformar en una bacteriana o tiene bacterias ya, y que esto me está evolucionando y se puede llegar a perder el ojo. Y todo paciente que tenga una lesión que abarca el epitelio, que abarca la capa de Bowman y que abarca el estroma, siempre te va a quedar
una mancha blanquecina que se llama leucoma. Y aquí vemos otro, un paciente que tiene ojo rojo, tiene edema de la córnea, tiene lagrimeo, tiene fotofobia, tiene blefarospasmos y la secreción. Y aquí vemos la presencia de una úlcera ovalada de color gris, grisácea o amarillenta, y que esto que se ve aquí, lo denso que se ve aquí, es el absceso corneal. Entonces ya te pone en peligro, ¿no? Y entonces aquí serían los criterios que uno tiene que seguir. Todo paciente que tenga una úlcera central, aquí la ven, en el centro central, generalmente son de origen infeccioso. Úlcera central se debe decir que es de origen infeccioso, porque ya produjo un daño, ya sea en el epitelio, en la capa de Bowman o en el estroma. Pero esta úlcera central tiene una secreción supurativa, secreción mucopurulenta, acompañada de un hipopión. Estoy hablando ya de un microbio que se trata de una pseudomonas. Pero el hecho de que diga yo, se trata de una úlcera central que tiene secreción amarillenta con un absceso hipopión, es un riesgo de que puede perder el ojo. Y aquí tenía, miren, úlceras graves, que sean centrales. Uno, aquí sería central, aquí me cubre la pupila, que sea extensa y que tenga hipopión. Con esos tres datos, que sea central, que sea extensa y que tiene hipopión, yo ya le digo al paciente, tiene un pronóstico malo para la función visual y que puede usted llegar a perder el ojo, sí señor, y que puedo sacarle el ojo, sí señor. Entonces, dolor, los síntomas, visión borrosa, fotofobia, lagrimeo, el ojo rojo y el exudado, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las úlceras por gram positivos, como es el estafilococo o el estreptococo. Estas úlceras por estafilococo o estreptococo generalmente cursan con una úlcera localizada que puede ser redonda o ovalada. Redonda o ovalada. Pueden tener un estroma, un absceso en el estroma blanco amarillento. Hay una demarcación, la demarcación de la úlcera es variable, está rodeada por córnea relativamente transparente, como se ve aquí, miren, aquí se limita y todo esto se ve transparente, eso se refiere, rodeada por córnea relativamente transparente. Aquí vemos la úlcera y todo esto es transparente. ¿Que va a tener reacción a la cámara anterior? Sí, señor. ¿Y que va a ser rápida progresión? Entonces, a estos pacientes tiene uno que tratarlos rápidamente, ¿no? Y acuérdense que la secreción es blanco-amarillento. Y aquí vemos una úlcera bacteriana que tiene de aspecto ni ovalada ni redonda, ¿sí? Y que tiene un color gris o blanco, ¿no? O amarillento. Aquí se ve blanco, grisáceo y color amarillento, ¿no? Pero no tengo hipopión, pero aquí se ve las lesiones que se va marcando. Es central y extensa. Y aquí vemos, mire, la presencia de una úlcera que sería, aquí sería límite, y esto sería, todo esto sería el absceso, que está lleno de pus. Aquí veo otra úlcera redonda, central, extensa, que tiene una secreción amarillenta, y aparte de eso, veo un edema de la córnea, por eso se ve totalmente extensa, miren, blanca la córnea. Eso habla de un edema corneal extenso. Segundo, aquí noto la presencia de vasos, mire, que se están metiendo a la córnea, que vienen de la conjuntiva y se meten a la córnea. Y a mí me dijeron desde el punto de vista anatómico que la córnea no tiene vasos. Y cuando yo vea vasos a nivel de la córnea, quiere decir que se llama panus, 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 P-A-N-U-S, panus,
corneal. Y entonces eso indica la presencia de vasos a nivel de la córnea. Y todo paciente que tenga vasos a nivel de la córnea, así esté indicado o no esté indicado un trasplante de córnea, no se hace. Y si se hace sería desde el punto de vista económico. Y uno como médico debe saber que en el momento que yo le ponga esta córnea, me la va a rechazar. Entonces va a perder su dinero el señor, ¿no? Aquí vemos otra úlcera, que este es un anillo, mire, que se está marcando. Y aquí está la úlcera, ¿sí? Todo esto sería una úlcera de tipo bacteriana. Las úlceras por estafilococo aureus. Es una úlcera central, superficial como características, indoloras, tienen hipopión, cursan con un infiltrado, quiere decir un edema, y los factores de riesgo son la aplicación de esteroides, el uso crónico de estos medicamentos, ¿no? Y que lo que me va a formar es una queratopatía cristaliniana infecciosa. Esto sería. Y que eso me va a reducir la visión del paciente. Aquí veo otra úlcera, mire, central extensa. Entonces corresponde a una bacteria. Aquí veo una úlcera, mire, que tiene un anillo bien marcado. Un anillo bien marcado. Y esto en el centro sería un absceso. Pronóstico malo. Aquí vemos la que ya vimos ahorita, una úlcera ovalada, ¿sí? Un absceso que está marcado acá, y esto sería el hipopión, que es de origen bacteriana. Entonces, aquí tenemos el hipopión, aquí tenemos el anillo de la úlcera y el absceso. Aquí tenemos el anillo y aquí está el absceso. Y esto amarillo es el hipopión. Ahora, la otra bacteria, la producida por neumococo. Se manifiesta 24 a 48 horas después de la inoculación. No se presenta luego. 24 a 48 horas de la inoculación. Y se va a caracterizar porque vamos a encontrar una úlcera gris bien circunscrita. Una úlcera gris bien circunscrita. Se puede extender hacia la córnea, puede cursar con un absceso corneal y puede tener hipopión. Aquí está el hipopión. Sí, aquí está el absceso y se extiende hacia la periferia, hacia el centro de la córnea. Y el color de la secreción es grisácea. Y aquí lo vemos, mire, color blanco o grisáceo y el hipopión, que se puede manifestar 24 a 48 horas después de la inoculación. Yo le pongo fluoresceína y veo la demarcación del absceso. Ahora, este paciente que tiene una úlcera y que tiene un absceso, aquí yo le pongo fluoresceína y esto debería verse como se está viendo acá, miren, así. Pero aquí ya hay una perforación que me está indicando que el humor acuoso se está saliendo. Por eso me está formando esta imagen con la fluoresceína. Y cuando yo encuentro este signo, digo, ya hay una perforación. Y a eso se le llama Seidel positivo. Seidel positivo. Ahora tengo otra úlcera por neumococo, mire. Una úlcera de color grisácea, con hipopión. Aquí vemos otra úlcera que ya se perforó. Ahora, otra úlcera por pseudomona. Estas úlceras se inicia como un infiltrado gris o amarillento en el sitio de la lesión. Se inicia rápida diseminación en todas las direcciones. Puede causar infección intraocular grave. El exudado característico de esta lesión es de un color azulado verdoso, que es característico o patonomónico. Se asocia mucho en aquellos pacientes que tienen lentes de contacto. Vuelvo a recalcar para todos aquellos que usan eso, asociado a lentes de contacto. Y se les maneja con estos medicamentos, con cefalosporina. Aquí tenemos otra úlcera por pseudomonas aeruginosa. Y vean las características, miren. El borde del párpado, el borde
el borde del párpado superior y el borde del párpado inferior, aquí hay una hiperpigmentación, ¿sí? Donde estos pacientes que le hicieron este tipo de tatuaje se llevaron a todas las glándulas de mebomio, ¿sí? Y ya las atrofió, ¿sí? Y entonces ya no tienen el mecanismo de defensa y me está formando una úlcera central y extensa. Y aquí la vemos, mire, una úlcera ovalada, central, extensa, y que aquí ya se nota el hipopión. Le pongo fluoresceína para delimitar el absceso. Aquí tenemos otra úlcera por pseudomona que se le puso fluoresceína. Y todas estas áreas negras que se ven aquí, quiere decir que se va a perforar el ojo. Y entonces, a estos pacientes que tienen estas úlceras por pseudomona, aquí vemos una úlcera redonda, bien limitada, que hay edema de la córnea. El estroma tiene un aspecto esmerilado, se pierde su transparencia, y en este caso vemos una úlcera irregular, ya no es como esta, irregular en todos los aspectos, y se describe como un aspecto caseificado y con bordes mal definidos. Caseificado quiere decir como forma de queso. Aquí tenemos la secreción, que es azuloso verdosa, que es característico, el aspecto de vidrio esmerilado, que es característico de una pseudomona aeruginosa. Estos pacientes que tienen esto no esperan. En 12 a 24 horas se perfora el ojo. Aquí vemos el absceso, aquí vemos el hipopión. Ahora tenemos otro de los microbios, las enterobacterias, y entre ellas tenemos la E. coli, Serratia, Proteus y Klebsiella. Estos microorganismos también producen úlceras. Las enterobacterias tienen como características que cualquiera de estas produce una ulceración y perforación. Ulceración y perforación. Y la secreción es blanco grisácea, de curso rápido y destructivo. Y vean esto, miren, este es un paciente que tiene una enterobacteria, que tiene una supuración pleomórfica, blanco grisácea, y que rápidamente se pueden perforar. Le mandamos un frotis y un cultivo para determinar cuál es el origen, ¿no? Si me va bien, si le va bien al paciente, y si me va bien a mí por tratarlo, me va a quedar esta mancha, que se llama nube, así la conocen. Y esa nube nosotros la conocemos con el nombre de leucoma. Cuando la opacidad blanquecina es pequeña, se le llama nébula. Cuando la opacidad es pequeña, se le llama nébula. Cuando la opacidad es de mayor tamaño y que abarque a las capas más internas de la córnea, le llamo mácula. Y leucoma, cuando la opacidad es muy densa y que abarca a todas las capas profundas. Y aquí abarcó todas las capas profundas. Y esta mancha blanca ya no se la voy a quitar. Y la gente lo llama nube. Ahora, vean otras características. Aquí tiene vasos, miren. Entonces, tiene panus. Y entonces, este paciente quiere que yo le haga un trasplante de córnea, se le advierte que lo puede rechazar y quedarse peor. Y entonces, si se queda así, pues por lo menos ve un poquito, ¿no? Que le fue bien. Aquí dice panus, mire, aquí está cómo se entra los vasos hacia la córnea. La presencia de vasos a nivel de la córnea se llama panus. Esta es una úlcera de tipo bacteriana. Esta es una úlcera micótica que la vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cuál es el microbio más frecuente de acuerdo a esta estadística? Ah, el estafilococo. Y en segundo lugar, pseudomona. Y los demás, el estreptococo, gonococo, proteus, Klebsiella, ya sería como tercera opción, ¿no? Entonces, lo primero que debo pensar es en un estafilococo y en segundo, una pseudomona. El esquema de tratamiento. ¿Qué voy a hacer? Hay varios esquemas
que uno dirige al paciente. Y entre ellos sería, le voy a dar tobramicina más ofloxacina, que la respuesta es un 58%. Segundo, ofloxacina más cefalotina, un 24%. Tobramicina más cefalotina, un 13%. Ciprofloxacina más cefalotina, un 3%. Y esto lo tengo que iniciar. Pero antes de iniciar, le tengo que tomar un frotis y un cultivo. Y al cultivo le tengo que decir al laboratorio, por favor, me lo hace con antibiograma. Y el frotis me lo entrega en menos de 15 segundos, en 15 minutos y ya me lo entregó. ¿Sí? Ahora, las conclusiones. Lo importante es la clínica. En segundo lugar, el laboratorio. Que esto te va a representar una fuente más confiable para apoyar y respaldar el tratamiento que tú estás dando. Iniciar el esquema con o sin la facilidad de laboratorio. Si tengo o no tengo laboratorio donde estoy, yo ya debo iniciar con tratamiento. Ante un cuadro severo, no se debe confiar con un solo antibiótico. Siempre tiene que darse 2. Y acuérdense que en esta estadística están 2. No doy uno solo. El problema es la limitación de antibióticos. Tú lo mandas y van en la farmacia fulana de tal, no hay. En la farmacia fulana de tal, no hay. En la Guadalajara, no hay. Ya fui a 8 y no hay. Y ya me cansé y ya no le busco. Y a veces en las farmacias más pobres, ahí los encuentras, ¿sí? Pero la cosa es que la gente lo busque y tenga conciencia de esto, ¿no? A esos pacientes, cuando les va mal, aquí tenemos una úlcera, le hacemos un recubrimiento conjuntival. Le bajamos la conjuntiva hacia abajo. Y aparte de eso, tiene que estar recibiendo tratamiento hasta que se resuelva su problema. Ahora, ¿cuándo debo realizar un trasplante de córnea? Hay 3 indicaciones. Cuando se produce una opacidad sobre la córnea, como se ve aquí, mire, pero que no tenga vasos. Cuando hay deformaciones definitivas, como esto, que es un queratocono, en forma de cono. La córnea que tenga la forma de un globo. Cuando hay una disminución de la visión que afecte la vida cotidiana, como en este caso. En esos casos está justificado el trasplante de córnea. Aquí vemos la opacidad, mira, pero no tiene vasos, sí se le puede hacer un trasplante de córnea. Y aquí le hacemos el trasplante, mira. Le quitamos eso y le ponemos otro. Y aquí se ve cómo se sutura, mira. Y este hilo, desgraciadamente, dura 3 meses y ahí se puede quedar para toda su vida. Y a mí me pregunta, ¿qué tiempo? Yo tengo un paciente que tiene una úlcera corneal. Una úlcera corneal. Doctor, ¿en cuántos días cree usted que yo voy hasta sanar? ¿En cuántos días cree usted que yo me voy a componer? No, señora, pídele usted a Dios que se salga bien esto, porque ya le vuelvo a repetir que el pronóstico es grave, malo, ¿sí? Y que esto se puede curar por aproximadamente, como mínimo, 3 semanas. En casos leves, puede ser 10 días. Y en casos graves, nos llevamos 6 a 8 meses para curar una úlcera. Entonces, no es fácil. Y muchas veces lo malo es que no encontramos medicamentos para eso, ¿no? Ahora, la característica de una úlcera bacteriana son de rápida evolución y se asocia con secreción abundante. Ese es un dato para pensar en una úlcera bacteriana. Rápida evolución y de secreción abundante. Una úlcera micótica, la evolución es lenta y presenta escasa secreción. Aquí dice, mire, todo paciente que tenga una úlcera, no ocluir nunca un ojo
que presenta secreción, pues puede constituir un caldo de cultivo. Entonces, si tú le pones un parche, más lo favoreces. Yo a todos los pacientes que tienen una úlcera, yo les mando antibióticos en forma de gotas y en forma de ungüentos, y que ese ungüento se lo esté poniendo cada hora o cada 2 horas y que el ojo lo tenga descubierto, ¿sí? Y me ha ido de buenos resultados, ¿no? Pero ya no pongo parches. Bueno, entonces nos vemos mañana en escuela, ¿sí? Gracias. Gracias, doctor.